A ver, mira, el primer grupo de virus que vamos a ver son los retrovirus. El más representativo de estos es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Que es el causante de una epidemia muy devastadora en este siglo, desde el siglo pasado, las últimas 2 décadas del siglo pasado y la actual. Dentro de los papilomavirus tenemos al virus del papiloma humano, una enfermedad que está relacionada a un virus que se relaciona mucho a una etiología de cáncer cervical, de cáncer de cuello uterino. Vamos a ver los virus de hepatitis, que son 6, A, B, C, D, E y G. Son 6, vamos a revisar a los 6. Y finalmente vamos a hablar, dentro de los flavivirus, de los virus de este grupo que se transmiten mediante un vector artrópodo. En el caso de los que vamos a ver un mosquito, vamos a ver dengue y fiebre amarilla, y luego vamos a hacer una pequeña mención, muy pequeñita, de un virus que no es flavivirus, pero también se transmite por vector, que es el chikungunya. Bueno, vamos a comenzar con el retrovirus. Miren, los retrovirus son partículas virales sumamente peculiares. Se caracterizan porque tienen un ARN de cadena positiva, ¿sí? Tienen envoltura, es decir, van a salir de las células ¿por qué mecanismo? Los virus que tienen envoltura salen de la célula ¿por qué mecanismo? Por gemación. Van llevando su propia polimerasa de ADN dependiente de ARN o retrotranscriptasa. Estos virus, ¿sí?, tienen la capacidad de modificar su propio ADN o su propio material genético, su ARN, para integrarlo como una copia de ADN dentro del genoma de la célula a la que infectan. Por eso es tan difícil su erradicación. Los virus dentro de la familia Retroviridae se han clasificado en 3 grandes grupos. Los que pertenecen a los Oncovirinae y a los Lentivirinae sí causan enfermedad en los seres humanos y las tienen ahí. En el primer grupo están los que tienen que ver con enfermedades relacionadas a neoplasias y enfermedades neurológicas, ¿sí? Los virus linfotrópicos de células T del humano, número 1 y número 2. En la familia o en el grupo de los lentivirus, Lentivirinae, están los virus de acción lenta. ¿Por qué son lentas? Tienen periodos de latencia muy prolongados, ¿sí? Y básicamente lo que ocasionan es una inmunodeficiencia. Aquí están los 2 virus de la inmunodeficiencia, el 1 y el 2. Y los Spumavirinae no tienen ningún patógeno para los seres humanos. Recuerden siempre estos detalles que son importantes en el caso de los retrovirus. El tener una retrotranscriptasa, ¿sí?, una retrotranscriptasa y su capacidad de integrar el genoma al de la célula huésped. Los retrovirus simples tienen esta estructura, o un genoma que se distribuye de esta manera, 5' a 3', con 3 grandes genes o grupos de genes que codifican determinadas proteínas. Es importante que ustedes sepan que estos virus tienen hacia las finales o hacia los extremos unas secuencias repetidoras o secuencias de repetición terminal. La función de estas secuencias de repetición terminal es promover, potenciar y generar la transcripción. Es decir, no solamente producen los elementos para la transcripción, sino también pueden aumentar su capacidad de transcripción porque en sus extremos tienen estos elementos que promueven, potencian, ¿sí?, y generan mayor transcripción. Un detalle importante con respecto al genoma de los retrovirus y que por eso les ponemos esta lámina al principio, es porque el virus de la inmunodeficiencia humana tiene otros genes más, aparte de los básicos, ¿sí?, que están relacionados a la evolución de la enfermedad, o sea, a la progresión de la infección por el VIH hasta el estadio más grave, que es el SIDA. Pero básicamente, un retrovirus simple tiene este genoma. Ahora sí, vamos a hablar del más importante de este grupo, el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué saben de él? ¿Saben cómo se transmite? Ya, es una enfermedad que se transmite por vía sexual. ¿Cómo más? Ya. ¿Qué más? Se transmite por vía vertical, ¿no es cierto?, de la madre al feto, de la madre al producto. Muy bien.
Es un virus que produce ¿qué cosa? ¿Qué hace con el organismo? Baja las defensas, por eso es el virus de la inmunodeficiencia. Y hace que la persona quede expuesta ¿a qué? ¿A infecciones de qué tipo? Oportunistas, pues, oportunistas. No hemos hablado en cada bacteria y en cada hongo. Es un patógeno frecuente en los pacientes con inmunodeficiencia. Ya. Ahora vamos a ver al causante de la inmunodeficiencia. Esta cosita pequeñita, que no mide más de 120 nanómetros, ¿sí?, es el que hace todo el gran problema del que estamos conversando. Miren, el esquema de este virus es bastante simple en realidad. Es un virus que tiene envoltura y tiene una glicoproteína hacia la parte externa. De la glicoproteína vamos a hablar un poco después. Tiene una matriz, ¿sí?, doble capa lipídica y se caracteriza por esto. Miren aquí, tiene un genoma diploide, es decir, un genoma que tiene dos copias idénticas de ARN. Tiene dos ARN idénticos. ¿Qué más tiene doble? Tiene dos copias de ARN de transferencia iguales y tiene también resaltadas en amarillo las proteínas más importantes que sirven para la transcripción. El nombre de esta enzima o de esta proteína, la retrotranscriptasa, puede usarse como tal, retrotranscriptasa, o pueden también llamarlo transcriptasa inversa o transcriptasa reversa. Con todos esos nombres la van a encontrar. ¿Cuál es la función de esta? Modificar el genoma, ¿sí?, para hacerlo de ARN, por el mecanismo que vamos a ver, pasarlo a ADN y poder después integrarlo al genoma de la célula que está infectando. Por eso el virus es tan difícil de erradicar. No se queda por ahí caminando en el organismo, sino se integra al genoma de la célula huésped. Cuando ya está integrado, siguen los procesos de transcripción y se forman poliproteínas grandes. Y tiene también una proteasa que las va a escindir para formar cada una de ellas. Tiene, ¿qué más? Ya está todo. Esos son los elementos más resaltantes o en todo caso diferentes que han visto que están viendo ahora, que no han encontrado en otros virus, ¿no es cierto? Han encontrado virus con envoltura, sí hemos visto, pero ninguno que tenga un genoma diploide, ni que tenga dos ARN de transferencias, ni retrotranscriptasas, ni tampoco integrasas o proteasas. A proteasas sí, pero integrasas no. Muy bien. Hasta aquí el virus no tiene nada, tiene algunas cosas particulares y algo más. Hemos dicho que un virus es bastante trópico, ¿no es cierto? Tiene una célula a la que tiene que llegar porque es a donde tiene que hacer el efecto. Estas espículas de aquí es lo que hemos visto en la lámina anterior, como cositas que sobresalen de la membrana o de la envoltura. Miren. El virus tiene unas glicoproteínas que están dispuestas de esta manera. Esta es la envoltura, esto que está en lila, oscuro y claro es la envoltura. Sale al exterior una especie de chupetín, así como las neurominidas que salen hacia afuera. Ya. Esta parte de aquí, la parte más externa, es la glicoproteína GP120. Esta glicoproteína es la que se encarga de unirse a los receptores que están, ¿dónde? En la célula CD4. Ese es el receptor, el CD4. El linfocito T, CD4. Ahora bien, ¿cómo se unen los virus que tienen envoltura? ¿Cómo entran a la célula? Se tienen que... se fusionan, ¿no es cierto? Se van a fusionar las membranas. Para la fusión de las membranas interviene esta, la GP141. Estas dos proteínas proceden de un mismo origen y se van a fragmentar al colocarse aquí, para cumplir sus funciones. La unión con el receptor, la GP120, y la fusión de las dos membranas y también unión con los correceptores, la GP41. ¿Cuáles son los correceptores del virus? Esto que ven aquí.
el CCR5 y el CXR4. Estos elementos están en las células blanco, ¿sí? Y por una mutación de las proteínas es que el virus cambia de correceptor conforme evoluciona la enfermedad. Al inicio tiene un correceptor, que es el CCR5, y después tiene al otro, cuando la enfermedad ya se hace crónica. La función es conseguir la unión, la fusión entre las dos membranas, la del virus y la de la célula huésped, para permitir el ingreso de la partícula viral al interior. ¿Está claro hasta acá? El VIH no es complicado. En realidad, cuando conocen qué tiene, vamos a comenzar con la replicación. A ver, aquí sí tienen que estar muy atentos porque la cosa es un poco distinta a lo que hemos visto. No complicada, pero sí distinta. Para fines didácticos, la replicación del VIH se divide en dos fases, una fase temprana y una fase tardía, pero en la realidad es toda una secuencia, ¿sí? Todo pasa en una sola secuencia. Ya, empiecen por arriba. El virus ya se unió mediante su proteína GP. ¿Cuál es la proteína de unión? GP120. Después, las membranas se tienen que fusionar con la proteína 41. Se fusionaron, ya. Los genomas, o el genoma, ¿cómo es el genoma del virus? 2 ARN idénticos o un genoma diploide de ARN. Ya, miren. Entra el genoma y va a ocurrir un hecho particular. La transcriptasa inversa, ¿sí? La transcriptasa inversa sirve para la transcripción, pero realiza la transcripción ella sola, actuando de dos maneras. Una de las maneras, ¿sí?, es actuando como una transcriptasa inversa sobre un ARN de transferencia. ¿Se acuerdan que habían dos? Actúa sobre uno de ellos y lo modifica para que quede como una cadena ADN negativa, ¿sí? ADN negativa. En tanto, la otra la misma transcriptasa inversa actúa como una ribonucleasa y a partir del genoma va a formar un ADN de cadena positiva. Los dos ADN, el negativo y el positivo, se juntan, se complementan, ¿no es cierto? Porque eso es lo que debe ocurrir, y se forma una estructura conocida como provirus de ADN. Este provirus se mete al genoma de la célula huésped por acción de la integrasa. ¿Cuál es la función de la integrasa? Integrar el provirus al genoma de la célula huésped. Ya está. Entonces el virus se queda aquí. ¿Dónde? Dentro del genoma. ¿Por qué no se erradica el virus de la inmunodeficiencia humana? ¿Cómo lo van a erradicar? Se está metido en la información genética del huésped. Los fármacos antivirales, los que se utilizan para el tratamiento, actúan en diferentes lugares, algunos en las transcriptasas y otros en la integrasa, ¿sí? Pero ya entienden ahora por qué es un virus o una enfermedad de difícil tratamiento. ¿Complicado? Recuerden siempre, la transcriptasa inversa tiene doble acción, como transcriptasa inversa sobre un ARN de transferencia y como ribonucleasa sobre el genoma, para formar ¿qué cosas? Cadena negativa y positiva de ADN que se juntan, formando el provirus, para que la integrasa lo meta, lo integre, lo introduzca al genoma de la célula. Ese es todo el proceso de la primera parte de la replicación. La fase tardía comienza con el genoma ya integrado. El ADN que se formó es ya un gen celular. Este provirus, ¿sí?, que ya está introducido en el genoma, va a sintetizarse o a reproducirse con toda la información genética que está en la célula. Entonces, de este provirus se forma un ARN mensajero que se va a encargar de formar todos los elementos para la síntesis proteica, acuérdense, el ARN mensajero se encarga de eso, y también se va a formar a partir de ahí un genoma
de ARN. ¿Para quién? Para el virus. La polimerasa, ¿se acuerdan que también tiene su propia polimerasa? Su polimerasa de ARN. La polimerasa de ARN también actúa utilizando también los mecanismos del huésped, ¿sí? Y se forma finalmente el ARN del genoma para los nuevos viriones. En todo este proceso de síntesis proteica se sintetizan otra vez las glicoproteínas de membrana, se colocan hacia la parte de afuera y el virus sale por gemación. Y terminaron la historia de la replicación viral. Eso es lo que hace el virus de la inmunodeficiencia humana. Una vez que ya está formado como parte del gen, como parte de la célula, del gen celular, se traduce siguiendo los procedimientos normales y se forma como una nueva estructura, ¿sí? Que sale por gemación. Acuérdense que el virus tiene envoltura, por lo tanto no destruye la célula, ¿sí? No destruye la célula. Muy bien, preguntas hasta acá. Funciones de las proteínas ya están todas claras, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la GP120, la GP41? Las integrasas, la transcriptasa reversa. Aquí están. ¿Perdón? Sí. No entendí muy bien la fase tardía. Vamos a ver. A ver. El genoma ya tiene el virus, ¿no es cierto? Ya tiene el provirus. Entonces, el ADN del virus, ¿sí? Integrado se comporta como un gen del propio virus, de la propia célula, es un gen más. Entonces, al ser un gen más, tiene que producir lo que viene a producir, lo que sintetiza, que es nuevos virus. A partir de esto de aquí, que es todo un gen, se forma un ARN, ¿no es cierto? Un ARN mensajero. Ese ARN mensajero sintetiza las proteínas, tanto de la célula huésped, como las proteínas del virus también. Acuérdate qué ocurre cuando un virus que tiene envoltura forma sus glicoproteínas. ¿A dónde van a ir? Las glicoproteínas se ponen aquí, ¿no es cierto? Como en el virus de la influenza. Esto mismo ocurre aquí. La síntesis proteica de los productos de la célula, ¿sí? Forma también, como ya está incluido en el genoma, las proteínas virales. Y las proteínas se ponen para acá. Se tiene que formar también, como producto de la célula, ¿no es cierto?, un genoma, porque esta parte de aquí ya tiene los genes para formar el genoma del propio virus. Entonces también se forma. A partir de eso se forma un ARN para reproducir el genoma, pero dentro de esto se forma también lo del virus, genoma para nuevos virus. Todo este mecanismo de transcripción actúa tanto por el virus como por lo del huésped. Porque acuérdense que el virus aprovecha los mecanismos del hospedero. Entonces, se forma el ARN del genoma y las proteínas ya se formaron. Cuando la célula se replica, libera también virus, que salen por gemación. Ahora sí, es la misma secuencia, lo mismo que hacen las células, pero añadido va el material del virus. Y aquí está. La proteína de unión, la proteína de fusión, el correceptor en cada estadio, en el estadio temprano de la infección y en el estadio crónico posterior. La función de las transcriptasas, ¿sí? Y de la integrasa. Hasta aquí, por favor, corrija, que aquí no sé cómo se escapó este 3, es 4. Y después, en la fase tardía, lo que ya les expliqué, con un detalle que me olvidé de mencionar, las glicoproteínas se van a formar en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. ¿Sí? Ahí es donde se van a formar. Los nuevos viriones se ensamblan y sale por gemación. Miren, la proteasa que va llevando el virus, ¿se acuerdan que la vimos en la primera lámina? Esta proteasa se encarga de romper las poliproteínas, ¿sí?, para producir otra vez las retrotranscriptasas y formar el nuevo centro del virus infeccioso. ¿Se acuerdan que el virus va llevando su retrotranscriptasa, la integrasa y una proteasa? ¿Se acuerdan? Este es el papel de la proteasa. De esa poliproteína grande que se forma, ¿sí?, la proteasa corta lo que es suyo y arma su virión. Eso es lo que hace. ¿Está claro hasta acá, chicos? No es complicado. ¿Entendieron un poquito más al VIH? Son repetidos. ¿Entendieron por qué es complicado sacarlo del organismo? Ya.
Cuando les enseñé la segunda de las láminas, les dije que ese era el genoma básico de un retrovirus. ¿Se acuerdan? El virus de la inmunodeficiencia humana tiene algunos otros genes, ¿sí?, entre sus dos secuencias potenciadoras de los extremos que regulan diferentes funciones. Por ejemplo, se sabe que el gen conocido como NEF, ¿sí?, va a tener una gran influencia en la progresión del virus, o mejor dicho, de la infección, desde los estadios iniciales hasta el SIDA. El SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no es cierto?, es la expresión más clara de esta enfermedad. El NEF, por ejemplo, disminuye la expresión de los CD4, altera la señalización de los linfocitos T, regula la citotoxicidad del virus y, como les dije al principio, influye en la progresión al SIDA. Cada uno de estos genes tiene una función específica para el VIH. El gen número 6, este de aquí, tiene la misma función, pero varía el nombre, en tanto este de aquí, el VPR, es el virus codificado por el gen, ¿sí?, que está en el virus de la inmunodeficiencia de tipo 1, y el VPX en el de tipo 2, pero sirve para lo mismo. Sirve para lo mismo. Miren, la patogenia o el centro, la base, el fundamento de la patogenia del VIH tiene que ver con su gran tropismo celular. ¿El tropismo qué quiere decir? Que tiene afinidad, que es específico para un tejido o para una célula. En el caso del virus, del VIH, es específico para los linfocitos T que tienen el CD4. Ese es su receptor, ¿sí? Y este linfocito T CD4 está, o por lo menos el virus se va a unir a este CD4 y a un correceptor en los dos estadios de la enfermedad, ¿sí?, al inicio y en la parte tardía. Al inicio, esta proteína, ¿sí?, la GP120 se va a unir al CD4 y la GP41 a este receptor. Ahí está resaltado con rojo para que siempre se acuerden. No es el mismo correceptor, son dos correceptores dependiendo del estadio de la enfermedad. Al inicio es el CCR5 y el CXR4 al final. Les dicen también que al inicio el virus es hemetrópico, porque todas las células tienen que ver con los macrófagos que están en relación con este CD4 y después se denominan tetrópicos. Estas son las células a las que el virus es afín, ¿sí? Las células mieloides, los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas y la microglía. El virus puede establecer una infección persistente. ¿Qué es una infección persistente? ¿En una infección persistente se muere la célula? No. Entonces quiere decir que el virus puede vivir ahí por mucho tiempo y estas células que están aquí son las consideradas como los reservorios del VIH en el organismo. El macrófago, en diferentes estadios obviamente de la enfermedad, pero los macrófagos, los linfocitos TCD4, los memoria y las células pluripotenciales son los reservorios. ¿Por qué le dicen a estas células los caballos de Troya? ¿Qué llevaba en el interior el caballo de Troya? Soldados, ¿no es cierto? ¿Griegos o troyanos? Griegos, ¿no es cierto? Acuérdense de la Ilíada. Pero, ¿usted va a llevar esto? Se han leído la Ilíada. ¿Han visto la película? ¿No han visto Troya? Ya, bueno, los que vieron Troya. Los griegos se metieron a un caballo de madera, ¿sí? Y lo regalaron a los troyanos en señal de paz. Ninguna paz, porque todos los soldados estaban dentro y cuando después de la fiesta y la celebración, todos estaban o no estaban en condiciones de combatir, salieron del caballo de Troya y mataron a todos los troyanos. Las células pluripotenciales actúan así. Son células que van llevando el virus en el interior, ¿sí? Y como son pluripotenciales pueden irse por todos lados, pues, se van por todo sitio y el virus no es reconocido. Por eso les dicen que estas células son los caballos de Troya. En todo caso, acuérdense que estos 4 son los reservorios en diferentes estadios, ¿sí?, de la enfermedad. Esto también ténganlo claro, el receptor siempre es el mismo, lo que varía es el correceptor viral. Ya, ¿cómo van hasta aquí?
a la primera duda, por favor, levanten la mano, porque el VIH parece medio complicado, pero no es tanto. Cuando entienden lo que hace, ya no se complica tanto. Miren, la patogenia del virus tiene que ver con que disminuyen la cantidad de los CD4, destruyen los linfocitos T, y cuando estos dos elementos se han conjugado de una cierta manera, aparecen las manifestaciones. Nosotros siempre decimos que, o entendemos que una enfermedad tiene que producir algo, ¿no es cierto? Y el VIH, o la acción del VIH en el organismo, aparece, se ven las manifestaciones cuando ocurren estos tres eventos. Cuando hay muchos virus, hay más virus que se liberan, cuando aumentan los virus tetrópicos. ¿Qué estadio es este? ¿Al inicio o al final? Al final, en el estadio crónico. Y cuando los linfocitos CD4 han bajado. Miren, los linfocitos CD4 se pueden destruir no por una acción directa del virus, en el sentido de que la célula fabrica virus, ¿sí? Entonces la puede dañar. No porque el virus en sí destruya las células, sino que el hecho de usar al linfocito, a las células que tienen CD4 como reservorios, hace que estas células finalmente se destruyan. Porque el virus tiene efectos citotóxicos sobre las células, porque la diferenciación terminal rápida, es decir, porque hay una diferenciación terminal rápida para las células, ¿sí? Porque hay una activación crónica por los antígenos contra el VIH. Un detalle que no les había mencionado es que se pueden formar anticuerpos también contra el VIH que van contra la glicoproteína GP120. El virus también va a destruir, ¿sí? Va a destruir a las células por varios mecanismos. ¿Se acuerdan que son los sinsitios? Unas células gigantes multinucleadas, ¿no es cierto? ¿Para qué se usan? Para evadir la defensa inmune. Les dije en la clase anterior, comentamos que los paramyxovirus y el virus de la inmunodeficiencia forman sinsitios como un mecanismo de evasión de la respuesta inmune, y eso también puede destruir a los linfocitos T. El virus también puede aumentar la permeabilidad de la membrana y también induce a la apoptosis. Entonces, por todos estos mecanismos, las células de defensa se van a destruir. El virus tiene la capacidad de evadir el sistema inmune. Un mecanismo, ya lo dijimos hace un ratito, son los sinsitios. ¿Cómo evade también la defensa inmune? Miren, la transcriptasa inversa, esa misma transcriptasa tan fastidiosa, tiene la capacidad de mutar, ¿sí? Sufre pequeñas mutaciones por lo que no es reconocida después, y eso provoca que aparezcan cepas virales nuevas dentro de la misma persona, ¿sí? El virus también puede mutar, puede hacer una variación antigénica en la glicoproteína 120 para evadir a los anticuerpos, porque los anticuerpos, como les comenté hace un rato, se forman contra la GP120. Si esta cambia, pues ya no se reconoce y los anticuerpos no hacen nada. Los linfocitos CD4 y los macrófagos son mecanismos de defensa naturales, pero que son eliminados, como ya vimos en la lámina anterior. ¿Se acuerdan? Las células que expresan el CD4, al ser una fábrica constante de virus, se pueden destruir. Y puede también producir infección persistente, que es la que produce en el sistema nervioso central, sitio de difícil acceso, ¿no es cierto?, y donde la mayoría de los microorganismos que producen infección están protegidos. Bien. A ver. El organismo, a pesar de todo lo que hace el virus, responde, ¿sí? Trata de responder. Forma anticuerpos contra la GP120, como ya dijimos. Sin embargo, el virus, cuando se une al anticuerpo, permanece todavía infeccioso, sobre todo en los macrófagos. Sigue siendo infeccioso. Ahí están los anticuerpos, pero no le hacen nada. El virus sigue, continúa. Otro mecanismo de respuesta son los linfocitos CD8. Estos linfocitos CD8 deben tener citotóxica directa en las células afectadas, ¿sí? Y deberían restringir la replicación viral por acción de las quimiosinas, por la producción. Pero ¿qué pasa con el CD8? ¿Qué activa el CD8? ¿Cómo hago para que un CD8 comience a trabajar? ¿Quién lo tiene que activar? ¿Él? El CD4. ¿Quién es la principal víctima del VIH? Las células que tienen
Y el CD4 baja, ¿no es cierto? Si el CD4 baja, ¿cómo se va a activar el CD8? Cuando nosotros evaluamos la evolución de la enfermedad, vemos que la disminución de CD4 es paralela, o mejor dicho, la de CD8 es paralela a la de CD4. Eso les indica también que la enfermedad está avanzando, que progresa. Los dos mecanismos de respuesta inmunitaria que se despiertan frente al virus, al final acaban favoreciendo a la patogenia. Porque los anticuerpos no le hacen nada, pues. Se van ahí, pero el virus sigue siendo infeccioso. Y el pobre CD8 no puede trabajar porque su CD4, que lo estimula, está disminuido. Chicos, los veo con cara de espanto. ¿Algo está complicado? ¿O solamente están con sueño? Contesten, por favor, digan algo, aunque sea algo. Ya les quedan 2 teorías nomás, esta y la de la semana. Ya terminan, ya falta poquito. Ya, a ver, ¿cómo van hasta aquí? ¿Está claro todo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué será? ¿Cómo avanza el virus? Así es como el virus avanza. Miren, aquí tenemos los niveles de CD4 en esta columna de aquí, sí, para arriba, los CD4. Aquí tenemos las semanas de evolución y hasta acá vamos cambiando un poco en años. Ahora bien, miren ustedes, el virus, una vez que ingresa, ahí está en la infección primaria, tenemos CD4 en un buen nivel. Este CD4, avanzando el tiempo, va a disminuir y luego sube un poquito más. Ahí está. Ahora, el virus, ¿sí?, se va a mantener en un nivel, aquí, en contacto con la persona, ¿no es cierto? Acá ingresa. El CD4 se puede mantener todavía alto, sin embargo, después va a empezar a disminuir. El CD4 comienza a bajar, a bajar, a bajar. Y este periodo de aquí, que se llama de latencia clínica, el virus se está replicando en los ganglios linfáticos. Está ahí. La primera manifestación o la primera presentación del virus es el llamado síndrome agudo, o un síndrome parecido a la mononucleosis. En una mononucleosis, que vamos a conocer bien a la gente causa la próxima semana, salud, es un virus herpes, hay un aumento hay una faringitis exudativa con un aumento del tamaño del vaso, ¿sí? Nada específico, pero es lo primero que puede presentar una persona que tiene el VIH. Como no parece algo aparente, el cuadro no se toma en cuenta y entra el paciente a una situación que se llama de latencia clínica, que puede durar hasta más o menos aquí, 8 años, pueden pasar hasta acá, ¿sí? Durante este periodo, el CD4 va a estar más o menos bajo hasta que llega a este pequeño punto de corte. ¿Se acuerdan del día que hablamos de los hongos? ¿Cuánto es ese nivel? ¿Qué nivel de CD4 debe tener un paciente para presentar una infección por Cryptococcus neoformans? Por Pneumocystis jirovesi. ¿Se acuerdan que hablamos de esos 2 hongos? Que eran hongos oportunistas. ¿Se acuerdan? Ya. Les dije que eran hongos frecuentes, ¿no es cierto?, en pacientes que tenían esta enfermedad, esta infección. Y les dije que había un momento, ¿no?, en la evolución del VIH en que era más probable que las personas presentaran infección oportunista. ¿Qué nivel de CD4 tiene que tener el paciente? 1000 menos 200, menos de 200 células CD4 por mililitro. Eso sí lo tienen que saber, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Imagínense que están ustedes en su consultorio, recién graduados, y reciben a un paciente con VIH que viene a su control. El paciente está bien, pero le entregan a ustedes, ¿sí?, el resultado de su examen de laboratorio y dice CD4 150. Si no se acuerdan de que es el punto de corte para la aparición de las enfermedades oportunistas, ¿sí?, podrían estar poniendo en riesgo a su paciente. Bueno, miren el periodo tan prolongado que es el de latencia clínica. Es un periodo bastante largo.
Si es latencia, quiere decir que la persona no está presentando una manifestación. Y en todo este tiempo, una persona con VIH puede diseminar la enfermedad, diseminar el virus. Si es que no prestó atención al síndrome agudo que apareció casi inmediatamente después del contacto, y si tampoco le prestó atención al contacto. Después de un tiempo, más o menos a los 11 años sin tratamiento, el paciente de todas maneras fallece. Los CD4 se vinieron abajo, ya no hay, y los niveles virales, ¿no es cierto?, han aumentado. Aumento de la carga viral, disminución de CD4. Al inicio, los virus son afines por las células hemetrópicas, son virus hemetrópicos y se van a estos receptores, que están en estas células, como ya habíamos comentado. Durante la fase aguda, que vimos hace un ratito, ¿no es cierto?, hay un aumento de la producción de virus y hay muchos linfocitos T proliferando, como mecanismo de defensa. En latencia clínica encuentran esto. Casi no se ve el virus en la sangre, porque no está en la sangre. ¿Dónde está? Replicándose en los ganglios linfáticos, pero hay virus en el organismo. Hace latencia también en todas estas células, ¿sí?, de las que habíamos hablado hace un ratito. ¿Se acuerdan los reservorios? Los reservorios. En la fase avanzada, ya casi al final, saliendo de la latencia clínica, nosotros hemos visto que el virus aumenta en sangre, cancelen esta S de aquí que no va, y en los linfocitos T. Los virus se han vuelto tetrópicos, ya no tienen el mismo correceptor del principio, han cambiado, ¿sí?, por mutación de la proteína, y el ganglio linfático se destruye, pero no se destruye por efecto del virus, sino porque el pobre ya no tiene células, porque todo este tiempo el virus ha estado replicándose ahí. Es un ganglio, un órgano que está dañado. Si está dañado, ya no funciona y comienza el proceso de la inmunodeficiencia. Bajan las células, el paciente presenta todas las enfermedades características de la fase de SIDA. Otro detalle, ya que estamos en el asunto. Miren, un paciente que tiene VIH, ¿sí?, es un paciente portador del virus del VIH o un paciente que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana. No es un paciente sidoso. La palabra sidoso no existe. Igual, si el paciente ya les llegó aquí, es un paciente en estadio SIDA, ¿sí? La palabra sidoso no existe. Es un paciente con SIDA, ya está. Y antes de eso, es un paciente portador del virus de la inmunodeficiencia humana, o seropositivo, como le quieran decir. Ya, sigamos. Aquí están las manifestaciones. En la fase inicial, después de un periodo que puede durar de 2 a 4 semanas, ¿sí?, aparece un cuadro pseudogripal, de lo que les hablaba, como la mononucleosis infecciosa, una linfadenopatía generalizada que dura por un año y un exantema que puede durar hasta 3 meses. Todo este cuadro, esta fase inicial puede durar unas 2 a 3 semanas y lo que se prolonga un poco es el exantema. Detalle importante, ¿cuál es el único o lo único que en esta fase les hace pensar que este paciente ha contraído el virus? La mononucleosis es inespecífica. ¿Qué es lo único que les hace pensar en el riesgo? No, otras enfermedades te pueden dar linfadenopatía también. Cualquier enfermedad viral te puede dar linfadenopatía. El exantema tampoco de repente es una alergia. ¿Qué es lo único que hace pensar al médico y al paciente que la persona puede haber contraído el virus? Sí, que les dé la información de un contacto. Es lo único. En la primera etapa es lo único. Es lo único, no hay nada más. Que el paciente les diga que puede haber tenido una relación de riesgo, ¿sí?, o que tenga alguna conducta de riesgo. Otra vez, es importante lo que ustedes pregunten. Pregunten, no pasa nada. Ya. Después comienza la fase de fallo inmunitario. Hay mayor sensibilidad a patógenos oportunistas, ¿no es cierto? Ya vimos cómo, que pueden ser las levaduras, hongos, ¿no es cierto?, los virus del herpes, algunas bacterias intracelulares, como por ejemplo, bacterias intracelulares
que pueden dar infección oportunista. Mycobacterium, pues. El Mycobacterium tuberculosis, el complejo de Mycobacterium avium. ¿Se acuerdan también de las bartonelas? Son intracelulares, la bartonella y la Genselae y la bartonella quintana. ¿Qué levaduras? La cándida, ¿cuál más? La meningitis por ¿cuál es la causa de meningitis por hongo más frecuente en un paciente con VIH? El Cryptococcus neoformans, ¿no se acuerdan? Es Pneumocystis jirovecii, que no es levadura pero es hongo. Ya. Los síntomas comienzan cuando el CD4 empieza a bajar. ¿Cuánto baja? A menos de 350, pero todavía no está en estadio SIDA, hasta que llega a este nivel. Los CD4 pueden bajar tanto como a menos de 200, llegar a 50 o estar en cero. Es posible, y el paciente está vivo, pero con alguna de las enfermedades. Para este momento del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, la carga viral, o sea, la cantidad de virus ha subido y puede presentar cualquiera de estas enfermedades características. El síndrome caquectizante, o sea, el paciente adelgaza muchísimo. Eso se evidencia con una baja de peso significativa, dependiendo del peso del paciente, con diarrea que dura más de un mes. Las infecciones oportunistas, que ustedes ya saben. Algunas neoplasias malignas, como el sarcoma de Kaposi asociado al virus del herpes de tipo 8, y la demencia. Puede haber un cuadro de demencia en los pacientes que ya están en estadio SIDA por un hongo, por una enfermedad oportunista, imagínense cualquiera de estas, y también por efecto del virus. Acuérdense que también se replica, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central, en la microglía. Ya, a ver, ¿cómo van hasta acá? Un consejo: cuando estudien el virus, hagan su propio cuadro. CD4, o como ustedes lo vean, CD4, evolución, cantidad de virus, como ustedes, pero hagan un cuadro así, un esquema. Pongan cada parte con sus tiempos y lo que hace en colores, ¿sí? En rojo pongan todo lo que tiene que ver con SIDA y marquen ahí. El inicio de los síntomas es en 350 de CD4, pero las oportunistas es a partir de 200. ¿Qué oportunistas? Tales y tales y tales. Pueden utilizar el mismo cuadro que tienen aquí, ¿sí? Y hagan todo una sola cosa, una unidad, con la evolución y las manifestaciones. La parte más fácil de repente del VIH, o la parte más fácil de recordar, es la epidemiología, ¿no es cierto? ¿Cómo se transmite? Por sangre contaminada, por vía sexual, secreciones vaginales y semen, y por vía perinatal, de la madre al hijo. Se sabe también que las personas que están en riesgo son todas las personas, ¿sí?, que son sexualmente activas, las personas y sus parejas. Es importante también que sepan que cuando a una persona le encuentran un resultado positivo al VIH, tienen también la obligación de pedirle a esta persona, que tiene la obligación también de informar a sus parejas. Yo tengo VIH. No saben si es que puede haber diseminado el virus. Otro grupo conocido de ustedes, los usuarios de droga endovenosa. Se transmite por sangre, pues sangre contaminada. Transfusiones también. Los recién nacidos de madres seropositivas y los trabajadores de los hospitales, que están en contacto o llevan las muestras de las personas enfermas. Ya, chicos, tenemos que volar. En riesgo son todos esos grupos. El virus empezó a conocerse en el año 1981, ¿sí? Y los primeros casos se registraron en Estados Unidos en varones homosexuales. La primera infección probablemente haya venido del África y haya pasado desapercibida en el área rural, más o menos en la década del 30 del siglo pasado. El origen del virus es que creen que procede del virus de la inmunodeficiencia de los simios, ¿sí? Y el fundamento, ¿sí?, de esta afirmación es que el virus de tipo 2 es muy similar a este. El virus de la inmunodeficiencia de tipo 2 es muy parecido. Ya. El laboratorio tiene 4 objetivos importantes: identificar a las personas que están enfermas para darles tratamiento, y a los portadores asintomáticos, los que están en latencia clínica. Esa persona es portador asintomático.
Luego, dar seguimiento y confirmar el SIDA, ¿sí? y ver si el tratamiento está resultando. Los estudios son de 3 tipos. Se estudia el genoma, la serología y el estudio inmunológico. El estudio genómico sirve para seguir y evaluar el tratamiento, es decir, tiene que ver la carga viral y la detección y cuantificación del ADN complementario del que entró, ¿no es cierto?, del que se integró al genoma. Los anticuerpos aparecen a las 4 a 8 semanas y 5% de los pacientes, en 5% de los pacientes puede aparecer recién al medio año, a los 6 meses. El estudio se tiene que hacer por pruebas de ELISA o hemaglutinación, pero la desventaja es que la prueba de ELISA no detecta las infecciones recientes y puede dar un falso positivo. Cualquiera que sea el resultado con estos, un resultado positivo, tienen ustedes que hacer un estudio de confirmación con la prueba de Western blot. Para estos dos, estudian los anticuerpos contra los antígenos de otras glicoproteínas, la GP24 y la proteína 31, y contra la GP41, la 120 y la proteína que da origen a las dos, que es la GP160, la proteína original. El estudio inmunológico sirve para evaluar la presencia de las subpoblaciones de linfocitos T, que les da un estado real de la infección, la relación de los CD4 con los CD8, acuérdense que esa relación es importante porque indica progresión de la enfermedad, y ver si el tratamiento está dando resultado con los niveles de CD4. Si el nivel de CD4 está adecuado es porque el tratamiento funciona. Ya, ¿cómo se previene? Ya saben ustedes, se tienen que conocer los medios de transmisión, las medidas para impedir la transmisión del virus, controlar la sangre y los hemoderivados, y hasta el momento no existe una vacuna disponible, no hay una vacuna. La terapia antirretroviral de gran actividad, conocida como TARGA, impide la fusión, la transcriptasa inversa y la proteasa. El virus de tipo 2, el VIH de tipo 2, da un cuadro similar pero menos severo, ¿sí?, en la región de África Occidental. Como les decía hace un rato, tiene una similitud muy grande al virus de la inmunodeficiencia de los simios y se cree que este sea el origen de la enfermedad. Hay un gen, ¿no es cierto?, que les decía yo que es diferente al BPX, al BPR del virus de la inmunodeficiencia de tipo 1, y generalmente la transmisión aquí es heterosexual. No se sabe si es por alguna característica del virus o porque es la práctica más frecuente en estas zonas, no se sabe, pero la mayoría de la transmisión aquí es heterosexual. Ya. El otro virus, aquí hay un montón de información pero no se complique. El otro virus de la familia Retroviridae es el virus linfotrópico de células T del humano, el VLTH1 o el HTLV1, como ustedes quieran llamarlo. Son virus tumorales de ARN que dan diversas enfermedades. El virus 1, el linfoma de las células T del adulto y la mielopatía asociada, ¿sí?, que es un cuadro neurológico. El de tipo 2, leucemias atípicas con células muy deformes que se conocen como células peludas. Y el de tipo 5, el linfoma cutáneo maligno. Se transmite de la misma manera que el VIH, ¿sí?, y va a los CD4 cooperadores, a la piel, cuando da este cuadro, y también a las neuronas, cuando da la paraparesia espástica tropical. Los genes que regulan la transcripción, como el gen TAX, también van a estimular la proliferación y tiene un periodo de latencia bastante largo. ¿Sí? Es un periodo de latencia bastante largo. Es endémico en ciertos lugares, y lo es también en Sudamérica, por eso es que tienen que conocerlo, y se manifiesta como una leucemia linfocítica aguda del adulto, en la que aparecen unas células conocidas como células en flor, aparecen en una flor. Muy bien, avancemos. Nos falta un buen poco, así que si quieren comer caramelitos tienen permiso. Nos faltan estos, nos falta papiloma, flavi y ¿qué más? Y hepatitis. Nos falta hepatitis. Ya. El virus del papiloma humano, ¿cierto?, agrupa a 100 tipos y 16 grupos de la A a la P pueden dar estos tipos de enfermedades. Lesiones cutáneas y cáncer cervical, los que atacan a las mucosas. Son virus que tienen las características que ven ahí: un ADN circular de doble cadena con cápside icosaédrica, es decir, es un virus desnudo, ¿sí? Tiene una cadena positiva del genoma con genes que se expresan de forma temprana y de forma tardía. Del E1 al 8 son tempranos y el L1 y el L2
son genes de expresión tardía. El virus del papiloma humano tiene una forma bastante particular de replicación. El virus ingresa por rupturas de la piel y su proteína de unión, la L1, se pega a la integrina de esta zona de aquí. Cuando el virus ingresa a la célula o ingresa a la célula, va a introducirse también en el núcleo de la célula y se empieza a replicar, ¿sí? Se empieza a replicar hasta que, mejor dicho, no hasta que, mientras va ascendiendo de los estratos más profundos a los más superficiales de la piel. Cuando los viriones están maduros es porque ha avanzado desde los queratinocitos basales hasta el estrato granuloso. Los viriones ya están maduros, ¿sí? Y conforme se sigue replicando estas células o se van formando los nuevos viriones, van a ser finalmente liberados cuando las células del estrato córneo se liberan o se descaman, ¿sí? Los virus se liberan a este nivel. El virus aprovecha la transcripción en la piel o la mucosa que controlan la replicación viral. Ingresan por una ruptura de piel y los genes tempranos trabajan a estos niveles. El gen temprano estimula la proliferación celular y después la división en los estratos espinosos y en la capa celular basal. Cuando estos genes actúan, van a producir que estos dos estratos estén engrosados y se van a observar dos presentaciones características, la verruga y el condiloma. Después, durante la diferenciación de la capa basal, se van transcribiendo los genes virales. Los genes tardíos solamente se activan en la última etapa, cuando el virus ya está en la capa superior totalmente diferenciada, ¿sí? Y se van a desprender. El papilomavirus, los papilomavirus son sumamente específicos, cada uno tiene un determinado tejido y estimulan la proliferación epitelial. En el epitelio escamoso y en la piel pueden producir verrugas, ¿sí? Mientras que en las membranas mucosas, papilomas. ¿En qué membranas mucosas? En la genital, oral y conjuntival, ¿sí? Ese mismo mecanismo que hemos visto de replicación por capas ocurre para ambos casos, ¿sí? Aquí se van a ver los engrosamientos y aquí lo que les decía hace un ratito, los papilomas. El engrosamiento de las capas tiene que ver con la aparición de verrugas aquí y con la de papilomas en el caso del tejido mucoso. Cuando hablamos de el virus que entra aquí, ¿ven? Puede entrar hasta aquí y comienza su replicación. En las membranas mucosas de estos tres tejidos, tanto genital, oral y conjuntival, actúan estos virus. El 16 y el 18 son oncogenes que están relacionados al carcinoma cervical. El otro oncogen, el E5, ¿sí? Hace que la célula sea sensible al crecimiento, la sensibiliza, hace que cualquier cosa que estimule el crecimiento de la célula trabaje bien en esta célula. Y los otros oncogenes, el E6 y el E7, inactivan a las proteínas que controlan el crecimiento. El resultado es un aumento incontrolado del número de células. Puede producir, como va evolucionando, un cáncer infiltrante. Este es el mecanismo de acción por el que un virus del papiloma puede producir un cáncer. Si es uno de estos tipos virales, va codificando estos oncogenes, ¿sí? Uno que hace a la célula más sensible al crecimiento y otros dos que suprimen los mecanismos de control del crecimiento celular. Se transmite por contacto directo de piel o de la mucosa por una ruptura que puede ocurrir durante las relaciones sexuales. También se puede transmitir en el canal del parto. Es resistente a la inactivación. ¿Por qué? Tiene cápside o envoltura. Entonces se puede transmitir por fomites, toallas, suelos y muebles. Las verrugas plantares son lo más frecuente en niños y adultos jóvenes y los papilomas laringeos aparecen en niños y en las personas de mediana edad. El carcinoma cervical está asociado a tipos de virus del papiloma humano, los de alto riesgo, que son estos de aquí, y los de bajo riesgo, que son el 6 y el 11. La infección con el virus del papiloma implica una displasia cervical, que es una lesión preneoplástica. Y estas son las manifestaciones.
La verruga, que es benigna y solamente hay un engrosamiento de la piel, que luego se resuelve solo. Los tumores benignos de cabeza o cuello, que pueden ser los papilomas orales. Estos papilomas orales en niños muy pequeñitos pueden llevar a una obstrucción permanente. No son malignos por el tejido, pero sí malignos porque pueden obstruir la vía respiratoria. Las displasias y neoplasias cervicales, ocasionadas por estos virus, ¿sí?, que son consideradas como una enfermedad de transmisión sexual. Y finalmente las verrugas anogenitales, conocidas como condilomas acuminados. En el laboratorio se toma una muestra de la verruga, ¿sí?, y se observa una hiperplasia de células espinosas con hiperqueratosis. Hay un aumento de la queratina y también unas células conocidas como coilocitos, que son queratinocitos hipertrofiados. Se tiene que confirmar estos hallazgos, es decir, confirmar que estos hallazgos son producto del virus del papiloma humano por sondas moleculares de ADN y PCR. La prevención de la verruga tiene que ver con no entrar en contacto con ella misma, ¿sí?, y una vacuna tetravalente para el caso del cáncer, que se aplica en niñas a los 11 años. Ya, las hepatitis. Vamos a volar un poco, aunque no tanto, estamos con tiempo. Miren, las hepatitis son fáciles. Lo único que tienen que recordar es que cada virus de la hepatitis proviene de una familia diferente y tiene características distintas. Vamos a ir en orden alfabético para no confundirnos. El virus de la hepatitis A es el más simple de todos. Este, junto con el de la hepatitis E, solamente van a causar infección de tipo agudo, ¿sí?, y hay protección de por vida. Este es un virus de la familia de los picornavirus. No tiene solamente cápside, pero a diferencia de los de su grupo, este virus no es citolítico, ¿sí? El virus de la hepatitis no es citolítico. Bueno, aquí está. Se libera por exocitosis y no produce lisicelular. Al ser un virus con cápside solamente, tiene una proteína, que es la PPG, está aquí, ¿sí?, que logra la unión con el receptor, el RBHA1, que se encuentra en los hepatocitos y también en los linfocitos T. Este virus de la hepatitis A se transmite por vía fecal oral, ¿sí?, agua contaminada y alimentos contaminados, sobre todo almejas. Miren, el virus se une al receptor que está en el hígado y en los linfocitos T. No es citolítico y al tener solamente cápside es muy resistente a varias cosas, ¿no es cierto?, a los detergentes, al pH ácido y a temperaturas de 60 grados. Los brotes, es decir, cuando aparecen muchos casos en una sola población, tienen una fuente común. Todos han tomado agua de la misma fuente contaminada o han comido el mismo alimento que está contaminado. El riesgo es mayor cuando están en condiciones de hacinamiento y poca higiene. Ingresa por vía fecal oral y por sangre se va a ir al hígado. En las células parenquimatosas, después de la replicación, no van a producir un daño crónico. El virus se va a diseminar, ¿sí?, y va a salir por las heces pasa del hígado a las heces por el mecanismo de la bilis, por la bilis. El periodo de incubación es de 15 a 40 días y van a encontrar hasta 50 días como periodo de incubación. La diseminación, ¿sí?, del virus es bastante grande por las heces y se va a diseminar por esta vía mucho tiempo antes de la aparición de lo más representativo, es decir, que la persona se ponga amarilla, del cuadro de la ictericia. Paralelo a la presencia de la ictericia, la persona ya no va a sentir tantas molestias como puede ser un dolor abdominal. Los anticuerpos que aparecen dan a la persona una protección permanente, es decir, si ya les dio hepatitis A, ya no les vuelve a dar, ¿sí? La transmisión es por agua y alimentos contaminados y manos sucias. El virus ingresa por vía oral, fecal oral, sale por las heces, ingresa por la boca y del epitelio de la bucofaringe va a pasar o por el intestino, llega hasta el hígado. Las manifestaciones, aquí está el otro periodo de incubación, 15 o 50 días. Hay fiebre, cansancio, náuseas y dolor abdominal. La mayor manifestación aparece casi menos de una semana antes, hasta 6 días antes de la ictericia. Cuando la ictericia aparece, los síntomas suelen bajar.
La ictericia aparece en el 70-80% de los adultos, no tanto en los niños, y la diseminación puede hacerse por las heces hasta 14 días antes de la aparición de síntomas, ¿se acuerdan? Y 10 días antes de la aparición de la ictericia. El virus puede ser fulminante en 1 a 3 casos de 1000, que puede ser mortal, pero con una enfermedad previa del paciente. Se utiliza para el estudio la inmunoglobulina M contra el virus, la evolución del cuadro y también el hecho de identificar a la fuente. ¿Cómo se previene? Con una inmunización que debe darse antes del periodo de incubación. Es una vacuna inactivada que se da a los niños menores de 2 años y a los adultos se les da junto con el virus de la hepatitis B. Se debe tratar de cortar la vía fecal-oral identificando la fuente y, lo más fácil de todo, el lavado de manos. El virus de la hepatitis B es un poquito más complicado, de hecho es el más complicado de todos. Se caracteriza porque pertenece al grupo de los hepatnavirus, tiene envoltura y un genoma ADN parcialmente bicatenario, es decir, como una U incompleta, como una U, ese es el genoma del virus. Tiene una transcriptasa inversa y produce los llamados señuelos antigénicos. A pesar de ser un virus con envoltura, es bastante resistente. ¿Sí? Es bastante resistente. Miren, esta es la estructura del virus de la hepatitis B. El genoma tiene esta forma, es parcialmente bicatenario y tiene un antígeno de superficie conocido como HBs antígeno con 3 proteínas que lo conforman. La más importante es la proteína S. Tiene un ADN polimerasa que actúa también como retrotranscriptasa y ribonucleasa, un ADN parcialmente bicatenario que está aquí, antígenos del núcleo, CIE, y una proteína sinasa. La estructura viral puede ser esta, un virión completo, o también estas dos estructuras. Una estructura filamentosa que está compuesta solamente de antígeno de superficie, compuesto la circular de mayor cantidad de proteína S, mientras que en la forma filamentosa, que es así alargada, también de antígeno de superficie, tiene las 3 proteínas. La replicación es en realidad bastante simple, a pesar del genoma. Miren, el virus ingresa a la célula y libera el centro vírico. Cuando el virus ya está formado aquí, está en el citoplasma, es un virus ADN, debe ir ¿a dónde? A sintetizar hacer la replicación, al núcleo. Antes de entrar al núcleo, este virus parcialmente bicatenario se completa, es decir, entra como una doble cadena de ADN al núcleo. En el núcleo ocurren los procesos de transcripción a partir de la formación de 3 ARN de mensajero, 3 ARN mensajeros. El más grande de ellos, el de 3500, sirve para un molde para replicar el genoma y algunos otros elementos más. La polimerasa, los antígenos de centro y las polimerasas. 2 grupos más de ARN mensajero, el de 2100 y 2400, que son para las glicoproteínas pequeñas y medianas y la glicoproteína mayor. Y 2 ARN mensajeros secundarios que codifican a la proteína X, que se encarga de la estimulación de la replicación. En todo caso, el más importante aquí es el ARN mensajero de 3500 bases. Este sirve como plantilla para formar el nuevo genoma y a partir de la doble cadena completa que se ha formado, va a sintetizar un ADN de cadena negativa. Después, este ARN mensajero se va a degradar mientras forma una cadena positiva, que están aquí. Estos 2 elementos fuera del núcleo van a empezar a formar una doble cadena, es decir, lo mismo que entró aquí al núcleo. Dos cadenas de ADN, una positiva y una negativa. Sin embargo, nosotros sabemos que el virus solamente tiene un genoma parcialmente bicatenario. Cuando las glicoproteínas o las estructuras de la envoltura ya están listas, rodean a esta cadena que se está formando e interrumpen esa síntesis de la doble cadena. Entonces se forma un nuevo virión que tiene el genoma parcialmente bicatenario. Y es como sale por exocitosis. ¿Está claro, chicos? ¿O lo repito? Acuérdense, el detalle de la replicación del virus de la hepatitis B
es que el virus, una vez que entra, completa su doble cadena de ADN y así va a entrar al núcleo. Forma tres grupos de ARN mensajero, uno para cada cosa. El más importante es el más grande, el de 3500 bases, que sirve para la replicación del genoma. Este genoma, ¿sí?, entre comillas de aquí, es el que tiene que salir, pero cuando las glicoproteínas y las estructuras de envoltura ya están listas, interrumpen esta síntesis de la doble cadena y sale nuevamente un virus parcialmente bicatenario. Sale por exocitosis. En todo este proceso salen también estas estructuras que vimos hace un rato, ¿no es cierto? Las formas esféricas y filamentosas del antígeno de superficie. Ya, a ver, la vía más importante de ingreso es sangre infectada. El virus, una vez que entra, va a la sangre, ¿no es cierto? Y se van a formar, lo primero, anticuerpos. Si estos anticuerpos son lo suficientemente eficaces y la respuesta inmune es adecuada, el virus solamente llega hasta aquí. Si no, va a caminar hasta el hígado, ¿no es cierto? Y va a producir aquí antígenos de superficie, se van a formar también algunos anticuerpos y también inmunocomplejos. Uno de los cuadros importantes que puede dar el virus de la hepatitis B es la enfermedad por inmunocomplejos. Después, si el virus no da esto, puede dar algún otro, va a seguirse reproduciendo o replicando en el hígado y sale, ¿sí?, por la sangre. La replicación en el hígado aparece a los 3 días del contacto, ¿sí?, y el virus se queda en la cromatina del hepatocito haciendo una infección de tipo latente. Cuando el virus ya sale, se puede ir a todos estos sitios: la leche materna, las secreciones vaginales, la sangre, el semen y la saliva, que constituyen el modo de transmisión. Acuérdense que el virus de la hepatitis B también puede dar una infección aguda, ¿sí? Se queda aquí, hasta aquí nomás avanza. Los virus el organismo los detiene y ahí nomás queda. Si no, avanza para todo este cuadro de aquí. Cuando los filamentos o las formas filamentosas del antígeno de superficie se depositan en las células hepáticas, se observa esta imagen característica conocida como vidrio esmerilado, ¿sí?, con los filamentos del antígeno de superficie en el hepatocito. Aquí está, otra vez. Si hay una respuesta eficaz, solamente hay un cuadro agudo. Si eso no ocurre, aparece un cuadro crónico, primero con síntomas moderados y después puede avanzar a 3 cosas: cirrosis hepática, carcinoma hepatocelular o una hepatitis fulminante, si es que aparece una infección con el agente delta, que es otro virus de la hepatitis que vamos a ver después. La replicación, como les decía, comienza al 3er día del contacto con un mínimo daño y las manifestaciones al mes y medio. La evolución sí puede ser latente porque el virus entra en la cromatina del hepatocito. Los lactantes y niños pequeños tienen menor capacidad de curación, pero también menos lesiones y síntomas. 90% de los infectados por vía perinatal constituyen los estadios de portadores crónicos. En la fase aguda hay hinchazón y necrosis de hepatocitos y en la crónica puede avanzar a una cirrosis y a una carcinoma hepatocelular. La vacuna es útil para la protección contra la infección. Aquí están las vías de transmisión y la difusión son los portadores crónicos asintomáticos. La Organización Mundial de la Salud para el 2014 decía que aproximadamente 780.000 personas mueren cada año por hepatitis B. No es una enfermedad tan rara, sí la encuentro. Aquí está la manifestación. La hepatitis B aguda puede tener prodromos, fiebre, anorexia, náuseas y vómitos, y lo clásico, el cuadro clásico, la ictericia, la orina oscura, las heces claras. Una persona en este punto se recupera. Menos del 10%, ¿sí?, mantiene los antígenos de superficie por más de 6 meses positivos y puede dar un cuadro crónico. De este cuadro crónico aparecen hepatitis crónica activa, que puede ir a un carcinoma hepatocelular o a una cirrosis, o una hepatitis crónica persistente, ¿sí? Los pacientes que tienen una infección activa crónica y crónica persistente pueden dar también cuadros
extrahepáticos, una glomerulonefritis o una poliarteritis nodosa. Otro grupo constituye el grupo de los portadores crónicos y algunos de aquí se van a presentar curación. 1% de estos pacientes con hepatitis B padecen hepatitis fulminante por una infección añadida con el virus D. ¿Cómo van? ¿Todavía? ¿Ya? ¿Está claro hasta acá? La hepatitis B lo que tiene de peculiar es su genoma y su forma de replicación y todos los tipos de enfermedades que va a dar. Acuérdense que también puede dar una enfermedad aguda, pero generalmente da un cuadro crónico que va al cáncer. La replicación viral se estudia cuando ustedes, o se confirma cuando ustedes ven virus del antígeno de superficie y antígeno del centro, ¿sí? Una infección aguda reciente se hace buscando la inmunoglobulina M contra los antígenos del centro, del core, y la infección crónica, antígenos del core y antígenos de superficie, pero el antígeno E del centro o ambos, cualquiera de los dos. La vacuna se pone en lactantes, niños y grupos de riesgo. ¿A ustedes les han dicho que se pongan la vacuna contra la hepatitis B cuando vayan al hospital o no les han dicho? Son grupos de riesgo, están en contacto con pacientes enfermos. Se pone en 3 dosis y crea anticuerpos protectores. Al ser un único serotipo, las inmunizaciones son bastante efectivas. Miren, la hepatitis D, ¿sí?, es un virus bastante raro. ¿Por qué? Es un virus codependiente de otro virus. Si este virus no encuentra una infección con la hepatitis B ya instalada o entra junto con el virus B, no puede hacer nada, porque necesita, ¿sí?, que su genoma ARN de una sola cadena esté revestido por el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿sí?, de la hepatitis B. Entonces, sin este antecedente, esta enfermedad o esta partícula viral no puede sobrevivir, ¿sí? Es importante que tengan eso en cuenta. Es causa del 40% de las hepatitis fulminante y tiene 2 formas, ¿sí? Una que mide o que pesa 24 kilodaltons y otra 27. El agente delta, cuando ingresa, tiene que adherirse e ingresar junto o en un sitio o en un organismo donde ya esté el virus B. La polimerasa del huésped hace una copia del genoma, el genoma forma una ribosima, rompe la molécula de ARN circular en un ARN mensajero, que es el agente delta pequeño. Las mutaciones en el agente delta forman el agente delta grande, el que les decía, el de 27 kilodaltons. Se detiene la replicación viral y sale de la célula, y su lesión tiene un efecto directo. La lesión es producto del efecto directo de la hepatitis B con un daño previo de la hepatitis B. Esta es la más fácil, la que más fácilmente van a recordar. Esta partícula viral tiene 2 maneras de ingresar. Si necesita al virus B, puede ingresar junto con él, en lo que se llama una coinfección, infección simultánea, los 2 van juntos, aquí. Y puede haber una infección secundaria. Esta infección secundaria es más grave. ¿Por qué? Porque aparte del efecto del virus delta, ya tiene un daño previo, ¿sí?, en el hígado. Entonces, este de acá es mucho más grave. Evoluciona más rápido y más grave. ¿A qué evoluciona? A una cirrosis, a una hepatitis fulminante y a una infección crónica por delta. Esto es lo más grave que da este cuadro, ¿sí? A ver, ahí atrás no se duerman, por favor. Despiértense. Ya. Ok. Eso es lo que ocurre con el virus delta. Es el más fácil de recordar, me parece a mí. ¿Están levantando la mano o se están estirando, chicos? A ver, todavía nos falta un poquitín, ¿no? Ya, pero estamos bien con el tiempo. La epidemiología. La infección puede ocurrir en niños y adultos que ya tienen el antecedente, y las pacientes que son la fuente son las que tienen la infección simultánea. Está en todo el mundo, ¿sí? Y es endémico en los sitios donde el contacto es muy cercano. ¿Cómo se previene? Con la vacuna para el B, pues.
Puede dar una hepatitis crónica, una hepatitis fulminante o una necrosis del hígado, una encefalidad hepática, una ictericia muy severa, necrosis hepática masiva. Y en el cuadro crónico puede haber también una infección del B, puede haber una infección crónica por el virus D. En el laboratorio se puede detectar el antígeno delta en la fase aguda o los anticuerpos contra el virus, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, y los estudios de PCR pueden dar información sobre la presencia del genoma viral. Ya. El virus C pertenece a la familia Flaviviridae y al género Hepacivirus. Es un virus con envoltura, es decir, tiene glicoproteínas al exterior, y estas glicoproteínas E1 y E2 sufren de variabilidad antigénica. ¿Qué es la variabilidad antigénica? ¿Se acuerdan? Puede cambiar de... ¿Qué microorganismo conocen que era capaz de tener variabilidad antigénica? ¿Se acuerdan de las neiserias? Tenían capacidad de expresar un antígeno o de expresar el otro antígeno. Esto es más o menos lo mismo, para sus dos glicoproteínas. Pueden haber mutaciones en la polimerasa viral y eso condiciona la aparición de varios tipos, y es un virus que afecta al humano y al chimpancé. Tiene un receptor, el CD81, que está en los hepatocitos y en los linfocitos B. ¿Qué detalle tiene este virus? Para entrar al hígado no se hace mucho problema. Si no encuentra su receptor, se mete con las lipoproteínas. Ellas recurren al virus y le permiten la entrada al hígado. Ingresa a la célula y se va al retículo endoplasmático por gemación, y es ahí donde permanece. Estando ahí en el retículo endoplasmático, hace varias cosas: inhibe la apoptosis, estimula al interferón alfa, a la proteína y a la proteína sinasa R. Evita la muerte celular porque tiene la capacidad de bloquear la apoptosis, entonces hace que la célula hepática le sirva como lugar para producir una infección persistente. Estando en esta célula puede dar tres cosas. Puede provocar un estímulo en la acción de las citocinas. Al estar siempre en el hígado va a dañar la célula por mucho que inhiba la apoptosis, ¿sí? y el hígado se tiene que reparar constantemente. Finalmente, como estimula la proliferación celular, hace que estas tres cosas en conjunto, ¿sí?, alteren tanto la estructura del hígado que puede dar un carcinoma hepatocelular. Va a disminuir los CD8 citotóxicos, por lo tanto no hay una resolución de infección. La formación de los anticuerpos, si es que se forman, no dan ninguna protección porque el virus está dentro de una organela, ¿sí? Está dentro de la célula y no puede ser eliminado. El virus C puede producir tres caminos. 15% de los pacientes cura y elimina el virus, pero permanece en sangre por hasta medio año. 15% de estos pacientes hace una cirrosis de inicio rápido y 70%, la gran mayoría, una infección persistente. Estos pacientes tienen una viremia por más de una década y después de 10 a 15 años desarrollan hepatitis crónica. Esta hepatitis crónica puede ir a la cirrosis en un 20%, la mayoría, 4% hace carcinoma hepatocelular e insuficiencia hepática solamente el 6%. Muy bien, dígame hasta ahora, ¿cuántos virus han visto que producen cirrosis? De los de hepatitis, de los de hepatitis. ¿El A producirá cirrosis? ¿Por qué? ¿Qué tipo de infección da? Aguda y nada más. ¿Se puede reinfectar a alguien con el virus A? No, pues ya no. Anticuerpos protectores. ¿El virus B da cirrosis? ¿Carcinoma hepatocelular? También. ¿Y el virus C? ¿El virus D? También. Si está asociado al virus B, de todas maneras. Así que ya tienen 3 crónicos y un agudo, hasta ahora. Ah, no, tienen 2 agudos, porque el B también da agudo, da cuadro agudo. El virus de la hepatitis C se transmite por sangre infectada, usuarios de droga endovenosa, transfusiones, también por vía sexual y congénita, aunque en menor proporción que el virus B. Tiene una alta incidencia de infección crónica, ya han visto, la mayoría de los casos van a la cronicidad,
y como es asintomático, favorece la diseminación viral. En el laboratorio tienen que identificar los anticuerpos por técnicas de ELISA. Esto es muy importante en los donantes, ¿sí? En los donantes. Antes de que se supiera de que existía este virus de la hepatitis C, muchas personas que sufrían leucemia, ¿sí?, recibían transfusiones de sangre infectada, que no había sido identificada porque no era protocolo, no se conocía el virus, y desarrollaron esta infección. Se estudia el genoma viral, la seroconversión entre la semana séptima a la semana 31 de la infección, y se puede dar como tratamiento el interferón y los antivirales. Las precauciones que se deben tomar son similares a las de la hepatitis B. Para terminar con las hepatitis, nos faltan flavivirus. Los virus de la hepatitis que nos faltan son el E y el G. Este virus es similar a los calcivirus, es un ARN simple, con cápside, no tiene envoltura, se transmite por vía fecal oral. ¿Qué deben recordar del virus E? Que también va a dar infección de tipo agudo, ¿sí? Da infección de tipo aguda, pero es más mortal, 10 veces más mortal que el virus A. Miren, su mortalidad es del 1 al 2%, 10 veces más que la A. Y tiene un grupo en donde es bastante severo, las gestantes, el virus de la hepatitis E. En cambio, este virus de la hepatitis G, que es un flavivirus que es parecido, muy parecido al C, se transmite por sangre y se sabe que produce hepatitis crónica. El genoma se ha identificado por estudios de PCR transcriptasa reversa, pero es todo lo que se sabe hasta ahora de este agente viral. Muy bien, chicos, ya. Este es el último. Ya. Hace un ratito hablamos de los virus, del virus C, y les dije que pertenecía a la familia Flaviviridae, el C y el G. Son considerados hepacivirus, y también están los virus conocidos como flavivirus, el de la fiebre amarilla y el dengue. Hay otros más, nosotros vamos a revisar a estos dos, porque son importantes y son endémicos por aquí. Hay por aquí fiebre amarilla y hay dengue. Tienen un ARN de una sola cadena de sentido positivo, tienen envoltura y pueden hacer ciclo, o pueden estar tanto en vertebrados como en invertebrados, entendiendo a los invertebrados como los mosquitos vectores y a los vertebrados a los humanos que sufrimos la enfermedad. Comparten todos ellos antígenos comunes y tienen esta estructura. Son virus con envoltura, ¿sí? Son virus con envoltura. Entonces, si son virus con envoltura, ¿cómo saldrán de la célula? Por gemación. Vamos a detenernos a conversar acerca de lo que es un arbovirus. Los arbovirus no son familia viral, no son grupo viral. Sencillamente, son virus de varias familias que comparten una característica especial. Se transmiten por artrópodos, ¿sí? Y pueden tener o pueden existir en los vertebrados, viven en vertebrados y también en los invertebrados. Vamos de lo más simple. El invertebrado es un vector que es específico, ¿sí? En este animalito hace una infección persistente y productiva, generalmente en la glándula salival. No lo mata al mosquito. En cambio, en el vertebrado, el virus debe mantenerse en la sangre un tiempo suficiente, es decir, una viremia que dure el tiempo suficiente para que un invertebrado tome el virus de esa persona y lo transmita a otra persona sana. Dentro de los virus que se consideran arbovirus, están los de la familia Flaviviridae y los de la familia Togaviridae. En la familia Flaviviridae, los flavivirus, y en la familia Togaviridae, los alfavirus. Muy bien, miren, les decía que es un virus que tiene envoltura, así que el virus se va a unir a su receptor, FC, y entra por endocitosis. Cuando el virus ya está dentro, en el endosoma, la membrana viral y la endosómica se van a fusionar, se pierde la cubierta y sale el genoma. Lo que va a ocurrir después es esto. Se traducen y se procesan todas las poliproteínas, ¿sí? Y después se replica el ARN que está asociado a la membrana. El virión se forma en unas vesículas intracelulares, ¿sí? Esto es característico, y toda esta vesícula cargadita de viriones nuevos
avanza mientras van madurando las glicoproteínas hasta la pared celular del huésped. Las dos membranas, la de la vesícula y la de la célula, se fusionan y el virus se libera. Y ya está. Bien, se une a receptores, ingresa por endocitosis, el receptor es el LFC, se acidifica el endosoma, se fusionan las membranas, el genoma se traduce en una sola poliproteína. En el citoplasma se sintetizan la mayor parte de las proteínas estructurales y el virión se forma en las vesículas intracelulares. Estos viriones maduros se transportan, van como si fueran en un bus, ¿sí? Y salen de la célula. Salen de la célula por exocitosis o lisis celular. Pueden salir por cualquiera de los dos mecanismos, ¿sí? De los dos mecanismos. Muy bien. ¿Todo esto para qué? Miren, volvamos otra vez a los arbovirus. Estos arbovirus tienen la capacidad de hacer cambios en la permeabilidad y cambios iónicos en la célula. Cuando el arbovirus está en la célula del huésped, se genera una gran cantidad de ácido de ARN mensajero viral, ¿sí? Y disminuye el celular, ¿sí? Que no se va a unir al ribosoma. Se alteran la reconstrucción y el mantenimiento de la célula huésped y el virus produce la muerte celular, ¿sí? Eso es lo que suele ocurrir en algunos casos. La muerte celular se produce porque hay una gran cantidad de ARN mensajero para la síntesis de las moléculas virales, de la estructura viral, y no hay sitio para el ARN mensajero de la célula. Siguiendo con la patogenia de los arbovirus, todos estos arbovirus funcionan de la misma manera. El mosquito hembra se alimenta del hospedador que tiene el virus en la sangre, ¿sí? En el mosquito, el virus va al intestino medio, a la circulación y a la glándula salival. Y en la glándula salival del mosquito se produce una infección persistente. Esta infección persistente da como resultado una producción viral constante. Los virus se liberan en la saliva del mosquito cuando éste se alimenta, ¿sí? Se van a la célula diana del anfitrión y a la circulación alcanzan y a la célula blanco. Esto es para que se acuerden siempre, hay una infección persistente en el mosquito pero que no lo va a dañar. El mosquito sigue bien. Los que sufren el problema son los humanos, no las personas, después que el mosquito los pica. Cuando el virus está en la sangre, se va a replicar primero en el sistema retículo endotelial. Se forma un ARN bicatenario que estimula el interferón alfa y el beta y se va a limitar la replicación. A esta altura, la inmunoglobulina M, ¿sí? Ya se ha producido, han pasado 6 días desde la replicación y aparece un cuadro sistémico, más o menos a la semana, un día después, queda con las características de la infección. Después de esto, el virus sale nuevamente a la sangre y se va a su órgano blanco, el cerebro, el hígado, la piel o los vasos, recién en la viremia secundaria. Los flavivirus tienen como receptor a la molécula FC que está en los monocitos, en los macrófagos y también a las citoquinas. Los anticuerpos no neutralizantes, ¿sí? van a facilitar el ingreso viral a la célula. Es por esta razón que algunas personas sufren una infección por estos arbovirus del género Flavivirus y pueden tener otra vez la infección, ¿sí? Porque estos anticuerpos facilitan el ingreso viral a la célula. Los flavivirus tienen un vector específico, un anfitrión vertebrado y una zona ecológica. El mosquito, las garrapatas y las moscas pueden ser vectores, pero a la cabeza de todos están los mosquitos. El virus se disemina sobre todo o aparece en épocas de verano, en verano y en épocas de lluvia, y en las zonas endémicas hay infecciones inaparentes. Se supone que la respuesta inmune de los pacientes o de las personas que viven en zonas endémicas pueden dar una protección permanente. Se dice que el hombre es el hospedador terminal porque
el hombre por sí mismo no puede transmitir la enfermedad a otro ser humano, salvo que exista un mosquito, sí, que la transmita. Por eso es que el hombre es el hospedador terminal. Para los virus que nosotros vamos a estudiar, el dengue y la fiebre amarilla, este es el vector, el mosquito Aedes, de género Aegypti, que vive en agua estancada, alcantarillados y basureros. Como ya saben ustedes, toma el virus de una persona enferma y en el mosquito se establece una infección de por vida. ¿Cuándo hay mayor riesgo de infección? Cuando el virus, cuando el vector aumenta en una zona determinada o cuando una persona que nunca ha ido a una zona endémica va a ella, viaja a ella. El flavivirus tiene o se consideran dos ciclos de transmisión, uno selvático, ¿sí?, y uno urbano. En el ciclo selvático y en el urbano el vector es el mismo, el Aedes aegypti. Lo que cambia es el receptor o el involucrado. En el ciclo selvático es un chimpancé, un mono, un primate, ¿sí?, el que sufre la enfermedad, y el humano adquiere la enfermedad cuando entra a este ciclo selvático y es picado por un mosquito que tiene el virus. Este humano, ¿sí?, ya con el virus dentro, regresa a su ciclo urbano y se constituye en el hospedador terminal, como les había dicho hace un momento, y que necesita que el mosquito lo pique cuando tiene el virus en la sangre y lo transmita a otra persona sana cuando el mosquito quiere alimentarse. Este ciclo de transmisión ocurre con dos de los flavivirus que vamos a estudiar, que es el de la fiebre amarilla y el dengue. Los dos. Las manifestaciones de estas dos enfermedades son completamente distintas. El dengue es conocido como la enfermedad rompehuesos o fiebre quebrantahuesos. Se caracteriza por dolor de cabeza, temperaturas muy altas, enrojecimiento y un dolor severo de espalda, ¿sí? Se dice que existen 100 millones de casos de dengue al año, de esta forma de dengue. La otra forma es la fiebre hemorrágica. Esto es un poco más raro y ocurre por un serotipo distinto al de este virus, al de esta fiebre del dengue. Aparece el cuadro del síndrome del shock por dengue y puede llevar a la muerte. Los anticuerpos no neutralizantes de los que hablábamos hace un momento facilitan el ingreso de los virus de un serotipo distinto y van a producir inflamación, ruptura de vasos sanguíneos y hemorragias severas y finalmente el shock. Para la fiebre amarilla la cosa no es tan grave. Es una enfermedad sistémica severa, eso sí, que puede dañar al hígado y producir ictericia y un sangrado gastrointestinal. El riñón, el corazón y los vasos sanguíneos, ¿sí?, son los que más sufren, y se puede producir epidemias que tienen el 50% de mortalidad. ¿Cuál es la ventaja de la fiebre amarilla con respecto al dengue? Que tiene solo un serotipo. Entonces existe una vacuna para esta enfermedad que las personas se colocan, ¿no es cierto?, cuando van a las zonas endémicas, y que deben colocarse en refuerzos cada 10 años. Aquí está. Son virus de difícil aislamiento. Se utilizan las técnicas de PCR retrotranscriptasa para ver el genoma viral. Se detecta el ARN en sangre. No hay terapia antiviral y el único mecanismo de control es la eliminación del vector. Lo mismo que hemos visto para la bartonella. La fiebre amarilla se ha hecho una vacuna con la cepa 17D que da protección de por vida. Aunque la OMS recomienda poner refuerzos cada 10 años, ¿sí?, para la vacuna de la fiebre amarilla. Unas palabras con respecto al chikungunya. Es el agente causal de una enfermedad conocida como fiebre chikungunya, y el virus causante pertenece a la otra familia. No es un flavivirus, sino un alfavirus, ¿sí? Se transmite por la picadura del mosquito Aedes. El primer brote ocurrió hace casi 80 años en Tanzania, 70 años en Tanzania, y toma su nombre, ¿sí?, de un dialecto que y este nombre chikungunya quiere decir doblarse, porque hay un dolor en las articulaciones muy intenso que paraliza al paciente. Han encontrado casos de chikungunya en nuestro país, razón por la cual es de importancia mencionárselos, ¿sí? Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanas porque el próximo martes es feriado, ¿cierto? Así que disfruten su feriado.